La cama tenía 2 almohadas, 2 juegos de sábanas perfectamente alineados y una distancia entre ellas que, esa mañana, parecía colosal. En la habitación contigua, una maleta sin abrir y una chaqueta doblada con precisión anunciaban que alguien aún no se había acostumbrado a compartir el mismo espacio. En la mesilla de Santi, una taza de porcelana con restos de sopa humeante y una bufanda de lana doblada con cuidado contaban una historia diferente, la de un cuidado silencioso que se ofrecía sin palabras. Ella se quedó mirando la taza hasta que el vapor desapareció. No buscó consuelo en los titulares ni en las llamadas perdidas. Buscó en el gesto. Haber exigido el matrimonio fue su manera de poner un límite, tener un lugar, un apellido que la protegiera de los rumores y un contrato que cerrara las puertas a la indecisión que la había marcado desde joven. Pero exigir no significaba poder forzar el cariño. Eso lo descubría cada noche cuando la luz del pasillo anunciaba el final del día y la casa volvía a su higiene de silencio. Crispin Sharp vivía por sistemas, por agendas, por decisiones calculadas. Si alguien le hubiera dicho que el matrimonio podía confundir más que alinear, lo habría considerado un error de gestión. Para él, un contrato era una ecuación. Para Santi, el mismo contrato era un signo de reafirmación. Entre ambos había un mundo de equilibrios. Y entre esos equilibrios aparecían los pequeños puentes, una bufanda sobre sus hombros, una taza de sopa dejada en la mesa del despacho, un mensaje breve cuando se suponía que él no tenía tiempo. La prensa ya había puesto apodos a la unión, el acuerdo de las 2 familias, el matrimonio estratégico. Ellos en privado preferían llamarlo por su nombre real. Santi pensaba que había llegado el momento de decidirse. Crispin pensaba que una decisión había sido tomada. Nadie había prometido sonrisas. La razón del enlace no era un secreto. Durante años las familias Wayne y Yale habían vivido en una danza de reclamaciones y silencios por un enredo que nadie quería admitir. Un error en una clínica, una confusión en unos registros, la sospecha de un niño intercambiado al nacer. Todo eso había dejado a Santi con la necesidad de una identidad sólida y a la familia Sharp con la oportunidad de sellar alianzas. No era la primera vez que un matrimonio se anunciaba por conveniencia, pero raramente una de las partes lo hacía con una mirada tan férrea como la de Santi. No hubo escena de gran ceremonia al principio. Hubo papeles, un despacho sobrio y un puñado de testigos que firmaron por ambos. Lo que vino después fue una convivencia en la que cada gesto se interpretaba, la retirada de una llamada, un frío beso en la frente, una bufanda tejida y dejada encima de una silla para que nadie la encontrara por la noche. Ella tomó la decisión, sí, pero no imaginó que el precio sería recorrer, a la fuerza, la cartografía del alma de otro hombre. En la cocina del ático, el primer episodio cotidiano lo encontró preparando porridge sin mirar la receta. Santi sabía que debía comer con cuidado. Su estómago la traicionaba cuando los nervios la atacaban. La sopa era su medicina pequeña, su imposición diaria. Había aprendido a calentarse en silencios. La primera vez que Crispin se quedó en el sofá no fue porque la casa fuera demasiado grande, fue porque no sabía cómo estar en la cama con alguien que tenía la costumbre de despertar antes de que amaneciera. Lo hizo sin fanfarrias. Dejó una taza de café junto a su ordenador, una nota breve. Reúnete a las 9:30, he dejado sopa en la cocina. Eso bastó para que Santi pensara que, entre lenguajes, había una pequeña traducción posible. Te cuido. Pero la desconfianza no muere de inmediato. Crece en las grietas de la noche, se alimenta de gestos incomprendidos. No pasó mucho antes de que apareciera Sineya Yale, sonrisa estudiada, sombra de reclamo permanente y un talento increíble para desenterrar sal. Sineya no ocultaba su molestia al ver a Santi dentro de la familia. Su historia con Jasper Locke no había resultado exactamente como ella esperaba. Y la llegada de una mujer con seguridad, pero sin el nombre que Sineya consideraba suyo, le quitaba fechas en el calendario de la revancha. Sineya tenía razones para sentir celos, razones que mezclaba con una decisión de no ceder. No era una villana sin matices, era alguien con una herida que buscaba curar y en ese intento pinchaba a otros. En la primera cena formal tras la firma, la mesa parecía un tablero de ajedrez. Las confesiones se guardaron en vasos de agua y las quejas en platos mal lavados.
Fiona Neal, madre adoptiva de Santi y experta en mensajes envenenados, observó. Sus palabras eran pequeñas espinas, preguntas veladas sobre el pasado de Santi, insinuaciones sobre si el matrimonio servía solo para arreglar papeles. Ella, que había criado a Santi con una mezcla de dureza y cálculo, no podía soportar que la chica ahora reclamase su sitio con firmeza. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, dijo Fiona con la suavidad de quien acaba de colocar una piedra en el zapato ajeno. No era una invitación, era una inspección. Santi respondió con calma. Tenía práctica en contestar dudas en juzgados y salas de reunión. Su calma no era inocencia, era estrategia. No tengo dudas, dijo. He decidido qué quiero. La frase flotó. No fue un grito, fue una bandera. Esa misma noche, al volver al apartamento, encontró la bufanda sobre el respaldo de la silla del comedor. No era cualquier bufanda, era una pieza de lana gruesa, del color del mar en invierno. Al tocarla, notó una costura mal hecha, una marca que dejaba entrever que alguien, por prisa o por hábito, la había terminado sin dedicarle tiempo. Se sintió ridícula por sentir que un simple tejido desplegaba significados. Aún así, la bufanda le calentó las manos y le recordó que los cuidados no siempre se expresan en palabras. Si quieres saber hasta dónde puede llegar un hombre por amor, quédate con nosotros. Fue lo que Santi habría dicho si sus decisiones se pronunciaran como llamadas a la audiencia. En voz baja, como si fuera una súplica hacia sí misma, pensó que necesitaba ver acciones, y el corazón, que a veces piensa con la misma delicadeza que una cláusula legal, anotó el registro, ver acciones. La casa compartida, en los días siguientes, se convirtió en una partitura de pequeños gestos acumulativos. Crispin llegaba a la hora necesaria. A veces se demoraba en la cocina para dejar una taza de té tibio sobre el escritorio. En una ocasión, cuando ella volvió de madrugada, después de cancelar un juicio por una urgencia familiar, encontró su chaqueta doblada sobre la silla y la bufanda ligeramente sobre el respaldo. No dijo nada, no lo necesitó. La presencia de esas cosas habló por él. Sin embargo, las palabras podían ser conservadoras en un entorno donde las conversaciones importaban. Sunny intentó no interpretar cada silencio como rechazo. Recordaba las noches de su infancia, cuando los silencios de los adultos eran paredes que no dejaban pasar el consuelo. Aquella vez no quería reconstruir un patrón de dependencia, por eso exigió el matrimonio, no para pertenecer, sino para ser dueña de su historia. La presión externa no se hizo esperar. Rumores anónimos comenzaron a circular, que la boda era un negocio para ocultar un error médico, que alguien había comprado voluntades, que parte del patrimonio de los Wayne estaba en peligro. Fueron susurros en redes, miradas en ascensores y mensajes al móvil que no eran más que venenos con firma anónima. En una ocasión, en un restaurante, Zineia apareció con Jasper a su lado y en medio de la cena dejó caer un comentario que ningún cubierto pudo contener. ¿Te sientes cómoda siendo la solución de otro? La mesa se heló. Uno de los socios de Sharp levantó la vista. La voz de la manager del restaurante fue un murmullo. Aquella palabra, solución, se transformó en un latido incómodo en la garganta de Santi. Crispin la miró con una calma cortante. No habló, pero al salir del local, dejó la mano sobre su brazo. No fue un gesto público de afecto, fue una ancla que la sostuvo un segundo. Para Santi, ese tacto fue más que las palabras de defensa que no lanzó. Para Crispin fue una postura, no dejar que la humillaran sin medir las consecuencias. Sin embargo, el mundo en el que él se movía no se contentaba con gestos aislados. Tomaba notas, anotaba riesgos. Hubo un incidente que, aunque pequeño en apariencia, encendió la chispa de la tormenta. Un anillo fue dejado por error en un estuche equivocado en la joyería donde habían ido ambos a elegirlo. No era un anillo cualquiera, era el símbolo que las familias habían decidido que debía representar la unión. Aquel anillo fue visto por la prensa. La periodista equivocada llevó la noticia a su columna del sábado con un titular insinuante. El anillo equivocado. ¿Qué ocultan los Sharp? Zineia no necesitó más gasolina. La puso en fuego. La discusión por la casa conyugal empezó como murmullos sobre quién tendría la llave de la casa de campo y terminó en la acusación pública de que Santi no tenía derecho a ciertos espacios. Una vez más, Fiona encendió la mecha con sus insinuaciones.
No sería la primera vez que a una familia le cambian sus pertenencias por un contrato, dijo, mirando a quienes sentían que la justicia era un juego de apuestas. En la oficina, Crispin tenía que lidiar con las preguntas que no quería. Sus socios, hombres que entendían el mundo por números, le hablaban de reputación y riesgos. Él hablaba poco, escuchaba más y anotaba. No porque no le importara, porque entendía que el coraje público exigía estrategia. Proteger a Santi en privado era fácil. Protegerla frente a una manada de lobos con corbata requería sacrificio. No era un héroe romántico de literatura. Era un hombre que calculaba consecuencias. Y ahí residía su fortaleza, en la coherencia de sus decisiones. Santi, sin embargo, vivía la tensión como una presión que la acercaba a un borde invisible. A veces, cuando la noche era demasiado alta, se preguntaba si había hecho bien al exigir el matrimonio, si su decisión no había sido un acto de huida más que de afirmación. La respuesta venía en fragmentos. Una taza de sopa dejada en la mesa del desayuno, una bufanda entregada de forma inesperada, una llamada a su madre cuando su salud flaqueaba. Esos pequeños actos describían una curva que apuntaba hacia algo que aún no tenía nombre. Entonces apareció Alvin. Alvin, hermano menor de Santi, no había sido el héroe de la familia Wayne. Tenía problemas que convertían sus reacciones en bombas de humo imprevisibles. En un encuentro con periodistas que buscaban la nota más escandalosa, Alvin perdió los papeles. Empezó a gritar, a lanzar acusaciones vagas contra personas que jamás habían sido mencionadas en la prensa. El resultado fue inevitable, un escándalo con un video viral y una detención temporal ante la mirada atenta de cámaras que no olvidan. Esa noche, la casa se llenó de frenéticos mensajes. Fiona culpó a los enemigos. Los abogados de la familia buscaron limpiar daños. Incluso algunos miembros del consejo de Sharp llamaron para preguntar cuál sería el impacto esperado en las empresas conjuntas. Santi asistió a la escena con la sensación de que su determinación para casarse había activado una maquinaria más grande que ella. Alvin salió de la estación con la cara pálida y los ojos hinchados. En el salón, Santi lloró por primera vez desde que aceptó el acuerdo. Crispin la vio llorar a través del umbral de la puerta. No entró de inmediato, no sabía cómo hacerlo. Nadie le había enseñado a descifrar llanto moral. Entonces, con movimientos medidos, fue a la cocina y preparó un porridge tibio. Lo dejó en la mesa del despacho con una nota escrita a mano. «Come, luego hablamos». No era una poesía, era una instrucción que decía, «preocupándome por ti». Santi tomó la cuchara y mientras el calor le subía por la garganta, sintió como si esas cucharadas fueran ladrillos de un refugio que se empezaba a construir. La prensa no perdonó. Un fotógrafo captó a Sinella saliendo de la misma sala donde Alvin había discutido con reporteros, y en su expresión se leía satisfacción. Las redes se llenaron de especulaciones. La etiqueta «anillo equivocado» ganó tracción. La familia Wayne respiró con angustia. Los Sharp se reunieron en la sala de juntas con rostros cerrados. Ahí, Crispin tuvo que decidir entre minimizar el daño o poner en riesgo su propio nombre para defender a quien ahora era su esposa. Él eligió la coherencia antes que la palabra grandilocuente. No declaró el amor en una conferencia. Hizo algo que, para su naturaleza, tuvo el costo de sacrificar comodidad. Anuló una reunión con un socio clave en el extranjero para presentarse en una cena de mediación familiar a la que nadie le pidió ir. Su presencia no fue un gesto teatral. Fue una decisión que decía, «Estoy aquí». No fue suficiente para detener la maquinaria del rumor, pero sí lo fue para mostrar que no iba a plegarse a la lógica del cálculo frío cuando se tratara de la dignidad de alguien a quien había elegido proteger. La cena fue una tregua tensa. Hombres con trajes caros y mujeres con joyas miraban como si asistieran a una negociación. Sinella observaba con la suficiencia de quien cree tener la última palabra. Fiona hablaba con la seguridad de quien había ganado muchas batallas a base de manipulación. Y en medio, Santi se sentó con la espalda recta, la bufanda en su falda, y respiró. No cedería sin pelear, no por rencor, por justicia para sí misma. Cuando la noche terminó, nadie había quedado completamente satisfecho. Las cámaras habían captado un gesto de Crispin que algunos comentaristas describieron como protegedor.
Para otros, fue una simple formalidad. Para Santi, fue una señal. Su protector podía elegir exponerse por ella. Pero la prensa no tiene tiempo para matices, especula y acelera. Esa misma madrugada, un rumor sobre la paternidad comenzó a recomponerse en forma de rumor malintencionado. Fue un rumor pequeño, insidioso, que insinuaba un error médico no resuelto. No había base firme, solo rencor. La siguiente semana estuvo marcada por reuniones, cartas de abogados y llamadas insomnes. Santi tuvo que presentar pruebas de su identidad. La familia Wayne tuvo que defender a sus miembros ante preguntas que no tenían por qué existir. Cada informe médico se revisó con lupa. La justicia parecía una palabra larga que tardaba en llegar. En medio de ese caos, Crispin mostró otra de sus maneras de cuidar. Organizó la logística para que cada documento estuviera disponible. No apareció en portadas con palabras poéticas. Llevó papeles, comprobó firmas, pagó para asegurar la integridad de ciertos registros. Sus actos eran discreción y eficacia. Cuando alguien insinuó que su implicación era una maniobra de control, él respondió soltando un archivo con los registros correctos y dejando que la evidencia hablara por sí misma. La demostración era pública, pero no teatral. Era como un gesto que quitaba una piedra del camino. Santi, sin embargo, empezaba a perder la sensación de normalidad. Había días en los que salía a caminar y sentía que lo miraban. En el trabajo la trataban con cortesía medida, como si un error de cálculo la hubiera convertido en una figura incómoda. A veces cerraba la puerta del despacho y se permitía un instante de debilidad. Pensar que haber obligado el matrimonio era una decisión que la podía dejar expuesta. Pero al mismo tiempo, se repetía la idea que la había impulsado a firmar. No iba a permitir que nadie le dictara su identidad. La tensión llegó a un punto de casi ruptura cuando un conocido portal divulgó un video editado en el que una conversación entre Sineya y un periodista parecía sugerir que la unión con los Sharp beneficiaría más a unos que a otros. La ola fue implacable. El consejo de los Sharp exigió medidas. Los Wayne se defendieron con furia. En medio de todo, Santi recibió un mensaje. Era breve y simple. ¿Estás bien? Lo envió Crispin. No había más. La frase, en su sencillez, era una isla. Ella respondió más tarde. Estoy cansada. La respuesta no era un reproche. Era la verdad. No había posibilidad de marcha atrás. La obligación de aquel matrimonio había sido una apuesta a su autonomía. Ahora cada paso que daba la exponía a la vista de quienes querían que lo que ella era se definiera por errores ajenos. El verdad es que nadie se había preparado para la dimensión pública que adquiriría una decisión privada. El lunes, cuando la ciudad aún dormitaba, una llamada interrumpió la calma. La voz al otro lado era de alguien del consejo de Sharp. «Hay presión para que consideres el divorcio», dijo sin rodeos la persona. «Algunos socios creen que la unión nos pone en riesgo». La frase cayó como una piedra fría sobre la mesa. Muchos en el consejo preferirían una alianza limpia, sin ruidos. Para ellos, cualquier riesgo era un mal negocio. Crispin apretó la línea telefónica entre sus dedos hasta que la piel se le puso pálida. No habló durante unos segundos. Luego, con la voz que usaba para ordenar fusiones y crisis, pidió cifras, escenarios, probabilidades. La conversación fue profesional. Hizo todo lo que se espera de un CEO en un momento de turbulencia. Calmó, informó, esquivó. Cuando colgó, miró el anillo que llevaba en el bolsillo del pantalón. Lo sacó y lo puso sobre la mesa. No era un llamamiento teatral. Era una decisión que comenzaba a tomar forma. Santi no supo de la llamada hasta que la escuchó en la voz de uno de los socios, unas horas después. Hemos valorado la exposición reputacional. Algunos accionistas lo ven como un error. La frase le habría derrumbado a cualquiera. A ella la sacudió, no por miedo a perder el rol que había buscado, sino por la sensación de que, de nuevo, otro decidía por ella. Esa tarde, mientras la luz del atardecer atravesaba las cortinas, dejando la bufanda con un color más cálido, Santi abrió la caja de madera donde guardaba las pocas cosas que consideraba propias. Fotografías de su infancia, una carta amarillenta y la llave de la casa de su madre.
Dentro, en un compartimento pequeño, encontró un anillo que no esperaba. No era el anillo de su boda, era otro, antiguo, con una inscripción casi borrada en el interior. Al tocarlo, sintió una punzada de memoria, la sensación de que la historia de su familia era más compleja de lo que le decían. La noche empezaba a dibujar sombras largas por la sala. Fuera, la ciudad respiraba. Adentro, la casa se encontraba en un punto de tensión que prometía una tormenta mayor. Alguien llamó al timbre. Santi se acercó a la puerta, envuelta en la bufanda, no esperaba visitas. Cuando abrió, se encontró frente a frente con una figura que desbordaba determinación. No era Fiona ni Sineya, era alguien con papeles en la mano y un archivo bajo el brazo. La voz fue breve. Tenemos nueva información. La bolsa de documentos parecía pesada. Santi sintió que el aire faltaba. No sabía si aquello era alivio o amenaza. La almohada de la cama, esa que no compartían, había quedado como testigo de tantas noches. Ella volvió a mirar atrás, hacia la habitación vacía, hacia la segunda cama donde alguien aún dormía fuera de la distancia emocional. En la mesa, el anillo no suyo brilló con la luz artificial. En la cocina, la taza con restos de sopa era ya solo porcelana fría. Crispin, en su despacho, miró su reflejo en la pantalla del ordenador. Tenía que decidir si respondería con palabras, discurso público o con un acto concreto que pusiera en riesgo algo de lo que llevaba años cuidando. Porque proteger a alguien no siempre es arriesgar una cena. A veces es decidir perder una pieza para salvar el tablero. Y él, después de tantos cálculos, no estaba dispuesto a perderla sin intentar todo. Sin saber aún qué significarían las pruebas que traía el visitante, Santi sostuvo la bufanda contra el pecho y pensó en aquel día en la clínica, en la firma de los papeles, en cómo había sentido que, al exigir el matrimonio, recuperaba algo. Ahora, frente a la puerta abierta y al borde de un nuevo rumor, comprendió que exigir también implica asumir la responsabilidad de las consecuencias. Y que, si alguien se empeñaba en decidir por ella, tendría que demostrar que su voluntad no era un capricho, sino una elección con raíces. La noche avanzó. Afuera, la lluvia quiso ser más fuerte de lo que la ciudad permitía. Dentro, las ventanas temblaron apenas. Santi y la figura desconocida cruzaron las primeras palabras. En el otro extremo de la casa, Crispin cerró su carpeta, miró el anillo una vez más, y por primera vez pensó en hacer algo que nadie más esperaría. Dejar que su reputación hablara menos que su determinación. No dijo nada en voz alta, solo apoyó la mano sobre la mesa y, como quien comprueba el peso de una decisión, respiró hondo. El reloj marcó casi la medianoche. En ese instante, en la sala, el archivo cayó sobre la mesa como si arrojara una posibilidad nueva sobre todo lo que hasta ahora conocían. Las páginas contenían nombres, fechas y una cadena de hechos que prometía reconfigurar más de una verdad. Santi extendió la mano. La bufanda se deslizó. La sopa se había enfriado. Y en la mesa, junto a todo eso, el anillo antiguo brilló con una luz que no era ni de la prensa ni de la fortuna. Era la luz de una historia a punto de reabrirse. El archivo cayó sobre la mesa y las páginas se desparramaron como hojas secas. Nombres, fechas, sellos oficiales, todo aquello que rondaba en rumores, al fin tenía tinta y verificación. Santi se quedó de pie junto a la puerta, la bufanda apretada contra el pecho, mientras la desconocida le señalaba con el índice unas entradas que parecían mirar hacia atrás en el tiempo. Una clínica, un intercambio de registros, la firma de alguien que no debía haber firmado. La luz de la lámpara dibujaba en su rostro una mezcla de alivio y temor. «Esto puede cambiarlo todo», dijo la visitante. Lo dijo como quien explica una operación compleja, con la certeza de quien ha visto el mecanismo y sabe cómo abrirlo. Crispin cerró la carpeta del ordenador con la lentitud de quien termina una ecuación complicada. Había revisado cientos de documentos en su vida, pero pocas cosas lo habían hecho sentir tan vulnerable como aquello. La posibilidad de que la vida privada de una mujer, a la que había decidido proteger, se convirtiera en moneda de cambio. En el pasillo, la casa dormía a medias. En la sala, el anillo antiguo seguía brillando como un testigo imparcial. Él pensó en estrategia, en riesgo, en reputación, pero más que eso, pensó en lo que ya empezaba a ser una regla.
Las decisiones importantes se tomaban con consecuencias, y las consecuencias merecían ánimo para ser afrontadas. A primera hora de la mañana, antes de que la prensa abrazara la nueva filtración, alguien llamó al timbre. La figura que esperaba en el portal no parecía ajena al apartamento. Llevaba un blazer simple, el pelo peinado hacia atrás y en la mano un sobre tamaño folio. Al abrir, Santi reconoció de inmediato la voz. Era grave, pero con un timbre que traía de lejos un tipo de calma que la gente suele asociar con las personas que han viajado y han regresado con algo para decir. Bryant Wayne estaba allí, con una expresión que contenía tanto arrepentimiento como determinación. Él no pidió permiso, caminó hacia el salón y dejó, sin teatralidad, un maletín encima de la mesa. No vine a escenas, dijo. Vine a arreglar lo que se pueda arreglar. Los papeles que mostró fueron precisos. Registros hospitalarios, fotos de aquella época, testigos que habían cambiado de versión con la presión del tiempo, y sobre todo, una carta de quien fuera la directora en la clínica la noche en que todos los nombres se confundieron. La carta, explícita y contenida, admitía una serie de errores administrativos que habían valido décadas de silencios e injusticias. Fiona, que había sido la primera en no confiar, cruzó la estancia con la frialdad de quien mira al rival. ¿Y ahora viniste a lavar culpas?, espetó. Bryant la miró sin levantar la voz. Vine a poner las cosas en su sitio, no vine a limpiar culpas, vine a admitirlas y a reparar lo que se pueda reparar. Las palabras cayeron pesadas. Para algunos resultaron insuficientes, para otros fueron el inicio de una reparación. Santi, que había sostenido el borde del miedo durante meses, sintió que se le escapaba un hilo de tensión de los hombros. No era la solución total, pero era una luz que se encendía en la sala. En la mañana, los abogados de ambas familias se reunieron para ordenar lo que aquellos documentos implicaban. Hubo argumentos formales, hubo contramarchas, pero la verdad, al ponerse en formato legal, creó una vía por la cual Santi recuperaba algo que no era solo dinero ni nombre, recuperaba parte de una historia que le habían intentado negar. Había, por supuesto, consecuencias. Cambios en la distribución de algunas acciones, acceso a archivos cerrados y la garantía de que, a partir de entonces, su identidad no sería objeto de suposición pública. Para Santi, la victoria no fue total ni definitiva, pero fue real. Mientras tanto, en la empresa, las noticias llegaban como ecos. Los socios preguntaban, el consejo medía riesgos y los periodistas empezaban a atar cabos. En ese escenario, la figura de Crispen se movía con la claridad de quien sabe que las medidas pequeñas y reiteradas, sumadas, producen resultados. No hizo discursos sonoros, preparó pruebas, solicitó audiencias, programó llamadas y, sobre todo, se plantó como escudo. Cuando los alardes de algunos consejeros reclamaron soluciones inmediatas, divorcio, limpieza de imagen, distancia, él se negó a firmar una aceptación automática del abandono. No lo hizo por orgullo, lo hizo porque había aprendido, en el último tiempo, que proteger a alguien exigía también evitar ceder luego a la inmediatez. Sin ella, por su parte, no se quedó quieta. Su estrategia pasó de las insinuaciones públicas a la manipulación directa. Filtró a un columnista un vídeo selectivo, envió a alguien a fotografiar a Alvin en un momento vulnerable y lanzó a Jasper a una campaña de opinión que pretendía convertir la compasión en espectáculo. Para Sinella, la humillación de Santi era una venganza con pólvora. Su impulso no nacía solo del despecho, nacía del miedo a perder el control sobre lo que ella creía suyo. Pero la vida, incluso las más calculadas, tiene fisuras visibles cuando otros se resisten a aceptar la narrativa impuesta. Un jueves gris, la tensión escaló hasta convertirse en posibilidad de ruptura. Un grupo de socios, cansados de las oscilaciones reputacionales, exigió a Crispen que planteara frente al consejo la separación formal. Era la vía rápida para salvar negocios. Era también la vía que dejaría a Santi sola frente a un tribunal de opinión pública. Él escuchó, tomó notas y pidió tiempo para deliberar. Cuando salió del salón, en su mano llevaba el anillo antiguo que Santi había encontrado en la caja de madera. Lo miró con una atención inusitada. Aquel anillo no era solo metal. Era un símbolo que las familias habían querido usar como talismán de control.
Él comprendió entonces que, si aquel objeto dividía más que unía, su función debía ser otra, la de puente. Decidió actuar, no como un gesto impulsivo, sino con la precisión de quien calcula riesgos y, aún así, elige. Convocó a una rueda de prensa. Lo hizo en el auditorio principal de la empresa, un lugar que, hasta entonces, había sido escenario de balances y conferencias frías. Esta vez sería otra cosa. En la alfombra roja se montó una mesa, y detrás, las cámaras, sedientas de una versión dramática. La empresa tembló. Los analistas preveían un lujo de reputación o un terremoto en bolsa. Lo que la gente no esperaba era que Crispen, el hombre de pocas palabras, tomara el micrófono y hablara en persona. Su discurso no fue largo, no buscó la teatralidad de los grandes anuncios. Empezó reconociendo el problema. Los errores de otros habían llevado a alguien a vivir una vida decantada por rumores. Habló de un error que no debía ser ocultado por la conveniencia. Habló de justicia. Luego, sin grandes proclamas, presentó documentación, registros corroborados, nombres de testigos, fechas y un breve camino para la reparación. No se reclamó redentor, solo aseguró que su compañía no serviría como instrumento para la humillación pública. Pero su gesto más radical no fue la exposición de pruebas, fue otra cosa. Anunció que adquiría la casa de campo por su cuenta y la ponía en nombre conjunto de ambos, que liberarían el anillo de las disputas y lo colocarían en un cofre donde ninguno de los dos podría usarlo como herramienta de chantaje, y que, si alguien exigía un divorcio para proteger la empresa, él preferiría asumir la responsabilidad reputacional antes que dejar que una mujer a la que había decidido proteger fuera arrinconada. La frase final resonó por la sala. No negociaré la dignidad de alguien por comodidad empresarial. Las cámaras se volvieron locas. Algunos socios murmuraron que había puesto en riesgo una operación. Otros, más silenciosos, reconocieron el valor moral del paso. En la calle, los titulares se reformularon. Las redes ardieron, unas voces celebraron, otras criticaron la decisión de colocar lo personal en lo público. Para Santi, sin embargo, el impacto fue otro. Ver a un hombre que raramente mostraba afecto abrir su posición y su patrimonio en defensa suya. No fue un acto vacío de consecuencias, fue un acto tangible que le dijo: «Cuido de ti, aunque me cueste». Pero la historia no se cerró ahí. Sin ella, picada por la humillación de la rueda de prensa, aceleró su plan B. Difundió un audio manipulado donde se insinuaba que Bryant había negociado con los Wayne para obtener beneficios a cambio de su declaración. Las insinuaciones volvieron a sembrar dudas. Incluso con las pruebas presentadas, la prensa es voraz y a veces injusta. La tensión volvió a subir. Esa noche, Santi no pudo dormir. Se sentó en la cama mirando el anillo que acababa de colocarle en la mesa Crispen al volver de la rueda. Lo dejó con un gesto que, para ella, era mensaje y promesa. Él la encontró con la luz apagada y no pronunció palabra de disculpa ni de sermón. Se acercó, dejó una taza de porridge tibio en la mesilla y rozó apenas su mejilla con la mano. Era un contacto mínimo, sin rastro de grandes declaraciones, pero para ella fue una permanencia que anulaba el ruido exterior. Al día siguiente, cuando parecía que un nuevo rumor tomaría velocidad, apareció algo inesperado. Jasper, quien hasta entonces había bailado en la orilla de las manipulaciones, mostró su cansancio. Su relación con Sineya se había basado en intercambios, seducción por poder, poder por control. Al ver el daño que la línea de fuego provocaba en una persona que, a fin de cuentas, había vivido una vida marcada por la confusión, Jasper decidió apartarse de la pulsión. Su voz apareció en una entrevista y, con cierto aire de desgaste, contó la verdad. Había sido instigado por terceros y, arrepentido, confesó que Sineya había manipulado fragmentos para armar una historia. Su testimonio no borró todo, pero sirvió para enturbiar el camino de la acusación. Fue una ficha que logró detener, por un momento, la marea. La presión no desapareció por completo. Alvin, cansado y con el orgullo lastimado, volvió a tropezar en una discusión pública y tuvo que disculparse en vivo. Fiona, que vio cómo se caía su narrativa de control, se amargó y buscó otras formas de intervención. Pero hubo también un tejido de apoyo que emergió. Amigos de Santi en la abogacía,
personas del pasado de Bryant que certificaron hechos y, sobre todo, la consistencia de Crispin, su presencia, sus comidas dejadas en la mesa, sus llamadas a horas inusuales para preguntar por su estómago, el envío de una chaqueta cuando ella tuvo que atender un acto bajo la lluvia. Las pequeñas cosas, sumadas, construían una nueva base. El clímax verdadero llegó cuando, tras semanas de desgaste, alguien filtró a la prensa un contrato que ponía en riesgo la casa conyugal, una cláusula que pretendía ceder la cabaña de campo a un tercero si la reputación de la familia entraba en riesgo. Para Santi, aquello era la repetición de una lógica que la convertía en mercancía. Para Crispin, era la última ficha, o defiende y pierde, o cede y conserva. Su respuesta fue la coherencia que había venido mostrando. No dejó que la cláusula se ejecutara. No solo eso, donó parte de su participación de control en una sociedad paralela a nombre de Santi y de una ONG de apoyo a mujeres que habían sufrido invisibilización por razones administrativas. La acción tuvo coste. La cotización sufrió un golpe, algunos socios renunciaron y los analistas escribieron columnas donde lo calificaban de idealista y responsable. Pero el gesto cerró una brecha que la discusión pública no podría abrir. Puso en claro que la protección no era un interés temporal, sino una prioridad real. Aquella noche, tras presentar la transferencia de acciones y anunciar la donación, Crispin regresó tarde. Entró silencioso, se sentó al borde de la cama y dejó, con calma, la bufanda que ella había dejado olvidada semanas atrás. Había en su gesto una normalidad nueva, la de quien cuida. Santi, con el corazón agitado y la mente llena de noticias, lo miró. Él no necesitó palabras grandilocuentes. Se inclinó y respiró cerca de su frente como quien comprueba que el mundo sigue intacto. Ella, que había aprendido a imponer su voluntad para ganar espacio, mostró por primera vez una rendición que no era derrota, sino confianza. Dejó que él la tomara de la mano y posó su cabeza en su hombro. La promesa no estaba en los papeles, estaba en la sensación de alguien que, después de tanto ruido, regresaba a casa y quería ser cuidado. No todo fue perfecto, hubo días de resentimiento que debían hablarse, consultas legales que requerían paciencia y la necesidad de reconstruir la relación con el público. Fiona pidió explicaciones. Sin ella enfrentó una investigación por manipulación de pruebas. Alvin buscó rehabilitar su imagen. Bryant, por su parte, no se limitó a la llegada dramática. Se sentó con Santi y escuchó. Sin más excusas, dedicó tiempo a responder preguntas de la prensa, a reparar y a mostrar que su regreso no era solo para hacer ruido, sino para participar de una reparación que tardaría años. Esa disposición, humilde y directa, permitió cerrar heridas que estaban aún abiertas. En lo íntimo, la relación evolucionó con paso seguro. Crispin aprendió a revelar ternura sin teatralidad. Arregló una estantería que se había soltado en la cocina, dejó notas con recordatorios cariñosos en su agenda y una tarde de lluvia apareció con un ramo de rosas blancas, no una declaración ostentosa, sino un gesto sencillo y certero. Santi empezó a aceptar que la agencia con la que había impuesto el matrimonio no la convertía en alguien que necesitaba ser salvada, sino en alguien que elegía acompañarse. Entre ellos hubo conversaciones largas sobre límites, sobre el miedo a la exposición y sobre cómo mantener la autonomía cuando la vida es compartida. Hubo, también, pruebas de carácter público que consolidaron la confianza. Una comparecencia en la que Crispin defendió ante la prensa la integridad de los procesos. Una carta abierta suya donde no pidió aplausos, sino entendimiento, y poco a poco, la costumbre de actos repetidos. La taza de porridge los domingos, la bufanda encontrada en momentos de frío, la llegada puntual cuando Santi tenía una guardia. Las acciones no eran grandiosas, eran pequeñas, constantes, y comenzaron a tejer la sensación de que aquel amor no era explosión, sino continuidad. La reconciliación definitiva tuvo lugar un sábado en el que el tiempo parecía haberse ablandado para dejarles espacio. Tras meses de conflicto,
la familia se reunió de manera formal para firmar la redistribución de activos que había resultado del trabajo de Bryant y de las negociaciones. En la sala, los rostros que antes se cruzaban con desdén, ahora sostenían una tensión menos agresiva. Sin ella, al ver cómo su capacidad de manipular se desvanecía frente a la evidencia, evitó la mirada de Santi. Fiona, exhausta, pidió a su hija que la acompañara fuera por un rato. La firma se concretó sin ceremonias. Fue un acto administrativo que representó, de forma simbólica, la restauración de ciertos equilibrios. Después de la firma, Crispin invitó a Santi a pasear por el jardín de la casa. Había comprado, como había anunciado, la casa de campo y la había puesto en nombre común. Mientras caminaban entre los árboles, él tomó su mano, aquella misma mano que había exigido la alianza, y con cierta timidez que contradecía su imagen rígida, sacó del bolsillo una caja pequeña. No era el anillo viejo, era uno nuevo, sencillo, sin exuberancias, con un diseño que reflejaba la simplicidad de los gestos que había ido practicando. «No es para imponerte nada», dijo. «Es para recordarme que lo que prometo lo cumplo con actos, no con palabras». Santi sintió que algo se le desmontaba en el pecho. La decisión que antes había sido su forma de protegerse, ahora encontraba en aquel hombre la respuesta de cuidado que no había esperado. Ella aceptó el anillo con la calma de quien ya no necesitaba forzar una posición. Se lo puso en el dedo y por un instante todo el ruido pareció detenerse. No fue un «vivieron felices para siempre» automático. Fue un acuerdo consciente, una promesa que se hacía en la práctica de los días. Crispin la abrazó de forma breve y ambos, mirando la casa que ahora les pertenecía a partes iguales, comprendieron que la convivencia no sería una entrega total, sino una negociación continua basada en respeto y cuidados. Los meses siguientes mostraron la normalidad reconstruida, cenas pequeñas, los vecinos que comentan que las cortinas se parecen a las de siempre, Santi que retomó casos en su despacho con la seguridad de alguien que había pasado por el fuego y no se dejó consumir por él. Crispin que siguió en la compañía, pero con una nueva prioridad: equilibrar negocio y vida personal sin convertir a las personas en fichas de un tablero. La prensa, que había gozado de la tormenta, quedó con una historia menos jugosa. Algunos opinadores todavía discutían si había sido locura empresarial o acto noble. Para ellos, la respuesta no importó tanto como el hecho de que la vida siguiera y las decisiones tuvieran consecuencias reales. Sin ella enfrentó las consecuencias de su manipulación. Una investigación formal sobre la alteración de pruebas y la difusión de contenido falso que dañó reputaciones. Jasper se apartó, buscó arreglar su propia historia lejos del ruido. Fiona, con el tiempo, mostró una rendición distinta. No fue un cambio inmediato, pero sí un reconocimiento silencioso de que su hija había hecho lo correcto para sostener su dignidad. Alvin, por su parte, inició terapias y procesos que lo llevaron a una rehabilitación personal. No fue una transformación de la noche a la mañana, pero sí el inicio de algo nuevo. En casa, los elementos que habían sido leitmotiv cobraban ahora nuevos significados. La bufanda, antes símbolo de un cuidado tímido, colgaba en la silla de la entrada como memoria de noches frías que se curaron con gestos. La taza de porridge ocupaba su lugar como receta de consuelo. El anillo, puesto en el dedo de Santi, era un recordatorio de que la unión había sido exigida y a la vez aceptada con plena agencia. Las rosas blancas que aparecían de vez en cuando en la mesa no eran testimonio de un romance exagerado, sino de la costumbre de recordar al otro que se le piensa. Una tarde, mientras ordenaban papeles en la biblioteca, Santi se detuvo y miró a Crispin. Había una conversación pendiente sobre su futuro, proyectos, viajes, equilibrios laborales. Él la miró y, sin la solemnidad de los grandes discursos, dijo: «No prometo arreglar todos los problemas, prometo estar cuando importen». Ella sonrió, no por la frase en sí, sino por la certeza de que la vida que habían empezado no sería perfecta, pero sí sincera. Aceptaron entonces que el amor no se medía en gestos cinematográficos, sino en la reiteración paciente de actos que construyen confianza. La historia, así cerrada, no pretendía exhibir héroes sin sombras. Crispin,
no dejó de ser un hombre metódico y reservado. Santi no renunció a su determinación de ser dueña de su historia. Bryant siguió en la vida con gestos de reparación. Zinneya pagó por sus actos. La prensa siguió encontrando titulares, pero las vidas de las personas implicadas adquirieron un ritmo más humano: trabajo, comidas, reconciliaciones, errores y perdones. El día en que, meses después, se celebró una pequeña cena en la casa de campo recién restaurada, los invitados se sentaron con la sensación de haber asistido a un punto de inflexión. La unión que había sido exigida por necesidad había encontrado la forma de transformarse en un compañerismo decidido. Hubo risas contenidas, conversaciones sobre proyectos y en la cocina alguien dejó una olla con porridge aún caliente, como si la receta de consuelo quisiera repetir su lugar. Crispin, lejos de aquel hombre de acero inicial, se permitió tomar la bufanda que colgaba y ofrecérsela a Santi con un gesto tan sencillo que parecía robado a los días más honestos. Ella aceptó y en silencio se dijo que había logrado más que un apellido. Había conquistado un espacio donde su voz importaba y donde el amor se demostraba de formas concretas. En la noche, cuando la familia se dispersó y la casa quedó con la calma habitual, Santi y Crispin se quedaron mirando las luces del jardín. Él habló muy bajo. Me pediste una certeza. No puedo garantizar el futuro. Solo puedo prometer que mis actos seguirán ahí. Ella apoyó la cabeza contra su hombro y con la mano en el anillo murmuró: «Ya me la has dado». Y así, entre gestos y decisiones, la promesa que había nacido como un reclamo terminó por asentarse en la cotidianeidad. Ella había obligado el matrimonio para proteger su historia. Él, con actos que fueron de lo pequeño a lo monumental, demostró que su amor no era un título vacío, sino una práctica constante. No fue un final absoluto, fue un comienzo en el que ambos aprendieron a caminar juntos, con el respeto de la voluntad y la constancia de los cuidados. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte el próximo capítulo de estas vidas entrelazadas.